Excelencias, señoras y señores, me complace poder compartir con ustedes el lanzamiento del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas para resaltar la necesidad de mantener vivos los idiomas que forman parte de nuestra cultura, valores, identidad y conocimientos, transmitidos de generación en generación. Mi país, Paraguay, tiene en total 19 lenguas indígenas y actualmente estamos centrando nuestros esfuerzos para salvaguardar 6 de ellas que están en peligro de extinción. Un aspecto que nos identifica y enorgullece como paraguayos es el idioma guaraní, un legado de nuestros ancestros que sobrevivió en el tiempo porque su uso se arraigó en el corazón de cada paraguayo y hoy en día es la lengua más hablada en nuestro país, seguida del español. Además, es reconocida como la lengua nacional en nuestra Constitución y su enseñanza es obligatoria en las escuelas y colegios de todo el país. Como país bilingüe, vemos que la supervivencia del idioma guaraní es un fenómeno presente en la vida cotidiana a través de poetas, músicos, artistas y autores, e inclusive es objeto de estudio en todo el mundo. Agradezco a la UNESCO y a la directora Audrey Azoulay por sus esfuerzos en alentar a los Estados miembros e impulsar políticas orientadas a la protección y valoración de las lenguas originarias. La Secretaría de Políticas Lingüísticas tiene como propósito fortalecer el bilingüismo oficial y la diversidad lingüística del Paraguay, implementando la Ley de Lenguas 4251/11. La Academia de la Lengua Guaraní y el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní son otras instituciones encargadas de velar acciones en favor de la lengua. Quiero destacar la presencia de Bianca Orqueda, cantante paraguaya de la etnia Nivaclé, quien nos llena de orgullo y nos representa con su participación artística en su lengua materna, un verdadero ejemplo inspirador para muchas personas. Reciban un fraterno y caluroso saludo desde Paraguay. Con mis mejores deseos, Ahuillé. Muchas gracias.